Ha estado con bailarinas, supermodelos y actrices. Romances fugaces que ardían con intensidad y desaparecían al amanecer. Slash no solo tocaba la guitarra como un dios del rock, también vivía como tal, rápido, ruidoso y descaradamente apasionado. Las mujeres iban y venían como bises, cada una más glamurosa que la anterior. Pero ahora, a los 59 años, con el caos prácticamente superado, la leyenda del sombrero de copa ha hecho una confesión que nadie esperaba. Tras décadas de titulares desamores y rumores entre bastidores, Slash finalmente ha revelado quién fue el verdadero amor de su vida. Y no se trataba de ninguna de las mujeres que aparecían en las portadas de las revistas. La difícil infancia de Slash. Antes de la fama, las mujeres y las noches desenfrenadas en Sunset Strip, Saul Hudson era solo un chico inquieto de Londres, con un complejo de inferioridad y sin saber cómo canalizarlo. Nacido el 23 de julio de 1965 en Hampstead, pasó sus primeros años en el tranquilo suburbio de Bluren-Stoke-on-Trent, lejos del caos en el que su vida se convertiría más adelante. Pero el silencio no duraría. A los 6 años, Saúl dejó atrás las lluviosas calles de Inglaterra y siguió a su madre al otro lado del Atlántico hasta Los Ángeles, California, donde el mundo a su alrededor y dentro de él cambió por completo. Sus orígenes eran de todo menos típicos. Su madre, Ola J. Hudson, diseñadora de moda y modista afroamericana, vestía a leyendas como David Bowie. Su padre, Anthony Hudson, un artista inglés, también se movía en el mundo de la música, diseñando portadas de discos para estrellas. Slash, como se le conocería más tarde, provenía de dos mundos muy diferentes, el negro y el británico, y lo sabía. En una ocasión, reflexionó sobre la ironía de ser ambos, cómo los músicos británicos a menudo imitaban a los afroamericanos. Si bien los artistas afroamericanos parecían perseguir la estética británica, para él no se trataba de una crisis de identidad, era su motivación. Mientras su madre buscaba trabajo y contratos en Los Ángeles, el joven Saúl iba de un lugar a otro. Criado primero por su padre y sus abuelos en Stoke, más tarde se reunió con su madre en Estados Unidos, solo para presenciar la separación de sus padres en 1974. A raíz de la ruptura, se autodenominó un niño problemático, un título que se ganó con razón. Vivía con su madre, pero a menudo se quedaba con su abuela materna cuando el trabajo de su madre la obligaba a viajar. Esos primeros años en Los Ángeles significaron mucho más que solo escuela y supervivencia. También lo introdujeron a un mundo vibrante lleno de celebridades acompañando a su madre a pruebas de vestuario y momentos tras bambalinas. Vislumbró el mundo del rock incluso antes de tocar una guitarra. Y fue por entonces cuando Saúl se convirtió en Slash. El apodo surgió del actor Seymour Cassel, quien dijo que el chico siempre andaba de un lado para otro, un niño en constante movimiento. El apodo se le quedó al igual que su energía. Pero el momento en que todo cambió no fue en un glamuroso evento de alfombra roja. Ocurrió en la habitación de una chica cuando tenía 14 años. Tenía un solo objetivo: conquistar por fin a esa chica mayor a la que llevaba tiempo intentando ligar. Fumaron marihuana, pusieron música rock de Aerosmith y sucedió algo inesperado. La guitarra lo impactó más que la marihuana o la chica. Ni siquiera se molestó en ligar. Regresó en bicicleta a casa de su abuela al día siguiente, sabiendo que acababa de descubrir aquello que lo definiría: la música. Ese álbum no solo sonaba de fondo, le cambió la mentalidad. En ese momento, Saul Hudson no solo quería ser alguien, sino arrasar. En 1979, impulsado por su nueva obsesión, decidió formar una banda con su amigo Steven Adler. La banda nunca llegó a consolidarse, pero la idea se mantuvo. Adler ya se había reservado el puesto de guitarrista principal, así que Slash, todavía conocido como Saul, optó por un bajo. Pero ese plan no duró mucho. Una clase en la Escuela de Música de Fairfax lo cambió todo.
Cuando escuchó a su profesor Robert Woolen tocar Brown Sugar de los Rolling Stones y una canción de Cream con la guitarra, el sonido encendió algo en su interior. Era crudo, eléctrico e inalcanzable. Saúl supo al instante que debía ser guitarrista. Armado con una guitarra flambeada que le regaló su abuela, comenzó a tomar clases. Su primer gran avance fue aprender Come Dancing del álbum Wired de Jeff Beck, una experiencia que más tarde describió como F asterisco asterisco rey increíble. En ese momento, Slash dejó de lado su bicicleta BMX, a pesar de ser un campeón, y se volcó en la guitarra como un poseso. Practicaba hasta 12 horas al día, con los dedos llenos de ampollas, los oídos zumbando, pero con el corazón rebosante de pasión. No tenía plan B. Apenas le interesaba el colegio. Asistía al instituto de Beverly Hills junto a futuras leyendas como Lenny Kravitz y el baterista Zorro. Pero mientras la mayoría de los estudiantes aún buscaban su camino, Slash ya había hecho un pacto con su guitarra. Este era el momento. Esta era la salida. Desde una infancia caótica dividida entre continentes, el glamour tras bambalinas y el caos personal. Slash no tropezó con la música por casualidad. La persiguió con todas sus fuerzas como un hombre que huye del fuego solo para encontrar su salvación en las llamas. La carrera musical de Slash. Para 1981, Slash no solo estaba incursionando en la música, lo dio todo. Se unió a su primera banda Titus Sloan y dejó el instituto para lanzarse a la carretera. No había vuelta atrás. Durante los siguientes 4 años, fue una figura clave en la cruda y glamurosa escena del rock de Los Ángeles, pasando de una banda a otra en busca del próximo gran éxito. Una de esas bandas fue Hollywood Rose, una mezcla salvaje e inestable de talento puro y caos, con 2 nombres que pronto se convertirían en leyenda: Axl Rose e Izzy Stradlin. Hollywood. Rose no duró mucho, pero la química entre los tres era innegable. Así que cuando Rose y Stradlin formaron un nuevo grupo, en 1985 llamaron a Slash. Y así nació Guns N' Roses. Junto al bajista Duff Michigan y el baterista Steven Adler, la banda comenzó a componer las canciones que pronto los convertirían en íconos mundiales. Sweet Child of Mine, Paradise City y Welcome to the Jungle. No era solo música. Estaban escribiendo el evangelio de una generación ruidoso, peligroso e irresistiblemente temerario. En 1986, consiguieron un contrato con Geffen Records, y en julio de 1987, Appetite for Destruction irrumpió en la escena musical. No solo sacudió las listas de éxitos, sino que las arrasó. El álbum se convirtió en el debut más vendido de todos los tiempos en Estados Unidos, llegando a vender más de 30 millones de copias en todo el mundo. Los fulminantes solos de guitarra de Slash se convirtieron en la banda sonora de la rebeldía adolescente de sesiones de guitarra imaginaria en habitaciones y de clubes nocturnos de todo el planeta. Pero el éxito tuvo un precio. Tras bambalinas, la situación se descontrolaba. Las drogas no eran solo parte del estilo de vida, sino el estilo de vida en sí. La heroína en particular se convirtió en un miembro silencioso de la banda. Para 1989, la situación era tan grave que durante un concierto de los Rolling Stones, en el que eran teloneros, Axl Rose amenazó en el escenario con abandonar la banda si sus compañeros no se rehabilitaban. No fue solo un momento dramático. Fue una advertencia pública. La banda se estaba desmoronando desde dentro. Aún así, de alguna manera, lograron salir adelante. En 1991, Guns N' Roses se embarcó en la gira Use Your Illusion Tour, una maratón gigantesca de 2 años y medio a través de continentes, acompañada del lanzamiento de 2 álbumes, Use Your Illusion 1 y Use Your Illusion 2. Los álbumes se lanzaron el mismo día y debutaron en el número 2 y el número 1 de la lista Billboard 200, un hito histórico que consolidó su estatus de leyendas del rock. Pero el éxito no duró.
Izzy Stradlin, guitarrista rítmico y uno de los miembros originales de la banda, la abandonó abruptamente en plena gira. Internamente, las luchas de poder y las tensiones creativas se volvieron insostenibles. Su siguiente lanzamiento, The Spaghetti Incident en 1993, un álbum de versiones de temas punk y glam rock, se sintió más como un añadido de última hora que como una continuación propiamente dicha. Fue un susurro comparado con sus rugidos anteriores. El 17 de julio de 1993 marcó el último concierto de Slash con la banda. Y aunque la banda no se separó oficialmente en ese momento, todos podían sentir que el final se acercaba. En 1996, Slash anunció públicamente su salida. Surgieron rumores, conflictos artísticos con Axl, agotamiento creativo y arrebatos de personalidad. Pero Slash aclaró la situación en su autobiografía de 2007. Según él, no se trataba solo del creciente ego de Axl, sino de los contratos que obligaba a firmar a la banda, reduciéndolos a simples empleados. También incurría en interminables horas de espera antes de cada concierto, porque Axl se negaba a salir al escenario a tiempo. Y fue la pérdida de Izzy y Adler, la hermandad esencial, que una vez lo mantuvo todo unido. Aún así, Slash no bajó el ritmo. Tras dejar Guns N' Roses, volcó su energía en nuevos proyectos. Primero llegó Slash's Snake Pit, una banda de hard rock cruda y con influencias de blues que le permitió lucirse como nunca antes en GNR. Luego llegó Slash's Blues Ball, una banda de versiones que rendía homenaje a la música que lo vio crecer. Pero su proyecto más aclamado, Houston Guns N' Roses, llegó en 2003, cuando formó Velvet Revolver junto a Duff McKagan y Scott Weiland, vocalista de Exxon Temple Pilots. No era una banda cualquiera, era un regreso triunfal. Críticos y fans la adoraron. Su álbum debut Contraband alcanzó el doble platino y demostró que Slash aún conservaba toda su energía. Por su cuenta mantuvo el impulso. En 2010 lanzó su primer álbum en solitario que lleva su nombre contando con la colaboración de un elenco estelar de artistas como Ozzy Osbourne Fergie y Miles Kennedy. En 2012 le siguió Apocalyptic Love, consolidando su colaboración musical con Kennedy y cosechando excelentes críticas, tanto de la crítica especializada como del público. Slash se había convertido en uno de los pocos rockeros que podían dejar una banda legendaria y seguir llenando estadios. Entonces, de forma totalmente inesperada, el pasado volvió a llamar a su puerta. En 2016, 2 décadas después de haberse marchado, Slash se reunió con Guns N' Roses para una gira masiva por Norteamérica que abarcó 21 ciudades con conciertos en Las Vegas, Coachella y Ciudad de México. Fue un momento culminante que reunió a millones de fans tras rupturas, adicciones, renacimientos y reencuentros. Slash no solo sobrevivió a la maquinaria del rock and roll, sino que la superó. Su nombre se convirtió en algo más que un apodo artístico. Se transformó en sinónimo de un estilo de guitarra tan inconfundible como indomable. El sombrero de copa, el cigarrillo, la Les Paul, todo forma parte de un legado forjado en el caos. La adicción de Slash. En la década de 1980, si había algo que casi todas las bandas tenían en común, era el consumo adictivo de sustancias. Uno de los ejemplos más impactantes de la adicción de Slash se produjo a principios de los 90 en lo que debería haber sido el apogeo de su carrera. Se inyectó Speedballs, una combinación letal de heroína y cocaína, y se desplomó inconsciente en el pasillo de un hotel. Su corazón se detuvo y los paramédicos tuvieron que reanimarlo. Pero no fue la única vez que estuvo a punto de morir. Fue solo una de tantas noches en las que la línea entre la vida y la muerte se desdibujó. Y de alguna manera salió ileso. Desde los días de gloria de Guns N' Roses hasta la oscuridad que casi lo consume.
La historia de adicción y recuperación de Slash sigue siendo tan cruda como cualquier solo de guitarra que haya tocado. Más tarde, Slash admitió que el abuso de sustancias no tenía nada de glamuroso ni de rebelde. Surgió del aburrimiento. Las largas giras, las horas fuera del escenario sin nada que hacer y el acceso ilimitado a los excesos crearon la tormenta perfecta. Reflexionó que empezó a beber y a consumir drogas principalmente para matar el tiempo, pero la situación se descontroló rápidamente. Sin darse cuenta, se vio atrapado en una verdadera adicción física y psicológica. No había nada casual en ello. Su forma de beber era casi ritualística. Afirmaba consumir 1 o 2 botellas de Jack Daniels por noche, a veces incluso medio galón, hasta emborracharse todo el tiempo. Y eso solo era el alcohol. Heroína, pastillas, cocaína. Todo se mezclaba en un torbellino caótico que difuminaba los días y arruinaba las noches. A finales de los 90, su vida se desmoronaba. El estilo de vida de estrella de rock se había convertido en una sentencia de muerte encubierta. En 2001, con tan solo 35 años, le diagnosticaron miocardiopatía, una forma de insuficiencia cardíaca directamente relacionada con su abuso de sustancias. Los médicos le implantaron un desfibrilador y le dieron solo unas semanas de vida. Su cuerpo se estaba apagando desde dentro. El hecho de que se recuperara parecía casi sobrenatural. Aún así, durante un tiempo, ni siquiera eso bastó para detenerlo. La personalidad de Slash se había entrelazado tanto con el arquetipo del rock and roll caótico, desquiciado seductor en su peligro, que desvincularse de él parecía casi imposible. Pero también estuvo a punto de ser su perdición. Él y sus compañeros de banda no solo eran conocidos por su talento, sino también por su absoluto desprecio por la supervivencia. Tenían, como dijo un periodista, una inclinación por la autodestrucción. El verdadero punto de inflexión se produjo en julio de 2006, cuando Slash ingresó en un centro de rehabilitación y tomó una decisión que cambiaría el resto de su vida. Más tarde explicó que primero dejó las drogas y luego empezó a analizar por qué seguía cayendo en los mismos patrones. Pasó 30 días completos en rehabilitación, se entregó por completo al proceso y desde ese momento se mantuvo sobrio. Su regreso a los escenarios tras la rehabilitación fue con Velvet Revolver. Aún era nuevo en la sobriedad, todavía se estaba adaptando, pero se sentía vivo, lúcido y por primera vez en años plenamente presente. Ese momento marcó un antes y un después. Al recordarlo, reconoció la gran suerte que había tenido. Comprendió que fácilmente podría haber muerto o haber terminado en prisión. Durante años despertaba en habitaciones de hospital sin recordar cómo había llegado allí. Finalmente, la frecuencia de esas experiencias cercanas a la muerte hizo que algo se quebrara en su interior. Empezó a darse cuenta de que estos encuentros cercanos con la muerte se habían vuelto demasiado frecuentes y que tal vez ya había agotado todas sus opciones. Incluso quienes lo rodeaban temían lo peor. Tom Zut, el ejecutivo discográfico que había fichado a Guns N' Roses, admitió en una ocasión que vivía con el temor constante de despertarse con titulares que anunciaran la sobredosis de Slash. Para 2025 Slash llevaba casi 2 décadas sobrio. Su transformación no se limitó a mantenerse alejado de las drogas, sino que se convirtió en una persona completamente nueva. Atribuyó ese cambio a su segundo matrimonio y sobre todo a la paternidad. Ser padre de sus 2 hijos lo cambió todo. La sobriedad no era solo una meta, sino una responsabilidad innegociable. La antigua vida caótica ya no le encajaba. No con esos pequeños humanos observando cada uno de sus movimientos. Antes lo arriesgaba todo por la adrenalina. Ahora lo arriesgaba todo para mantener los pies en la tierra por ellos. La vida amorosa de Slash y su divorcio conflictivo. Al igual que su carrera musical, la vida amorosa de Slash fue ruidosa, salvaje y caótica como la música que tocaba.
Salía con modelos, se divertía sin límites y vivía la vida de estrella de rock que se leía en los tabloides. Pero incluso él admitió que tras años persiguiendo mujeres como si fueran trofeos, algo cambió. En una entrevista con Los Angeles Times, dijo que esas aventuras pasajeras no significaron nada al final. Se sentía vacío. Ya no quería emociones efímeras. Él anhelaba algo real. Ese punto de inflexión llegó cuando conoció a Perla Ferrar en 1997. No fue planeado. Se encontraron por casualidad en una fiesta posterior en Las Vegas y luego en el Sunset Marquis. Esta vez hubo química. Ambos eran fiesteros empedernidos, pero existía algo más profundo entre ellos. Perla tenía una personalidad fuerte, incluso más audaz que la de Slash's. Ella sabía defenderse, y eso le llamó la atención. En 2001 se casaron en Hawái, y más tarde tuvieron 2 hijos, London y Cash. Pero su matrimonio no fue un camino de rosas. Cuando la salud de Slash se deterioró gravemente en 2006 con tan solo 35 años, los médicos le diagnosticaron insuficiencia cardíaca causada por años de abuso de drogas y alcohol. Peer lo apoyó incondicionalmente. Ese mismo año ingresó en rehabilitación y decidió cambiar su vida. Dejó las drogas, se centró en ser mejor persona y se apoyó en Pila y sus hijos para encontrar fuerzas. Pila desempeñó un papel fundamental en ese proceso. Slash llegó a decir que era una de las mujeres más fascinantes y fuertes que jamás había conocido. Y durante su recuperación, ella lo ayudó a mantenerse firme. Ser padre también lo transformó. Por primera vez no vivía para la próxima fiesta, sino para sus hijos. Pero la relación no duró para siempre. En 2010, Slash solicitó el divorcio, pero luego cambió de opinión y se quedó. En 2011, incluso renovaron sus votos en Ibiza. Perla lució su vestido de novia original y por un instante pareció que habían arreglado las cosas. 3 años después, la relación se rompió definitivamente. En diciembre de 2014, Slash solicitó el divorcio nuevamente, indicando el 15 de junio como fecha de separación. La situación se complicó rápidamente. A medida que avanzaba el proceso legal, el equipo de Slash alegó que el matrimonio podría no haber sido válido desde el principio. ¿Por qué? Porque el divorcio de Pearl de un matrimonio anterior no se había completado antes de que se casara con Slash. Perla afirmó que el error se había corregido años atrás, cuando un juez disolvió oficialmente su primer matrimonio con carácter retroactivo, pero Slash intentó aprovechar la confusión legal para argumentar que nunca estuvieron realmente casados, lo que podría haber afectado la cantidad de dinero que Pearl podría reclamar en el divorcio. Finalmente llegaron a un acuerdo. Slash aceptó pagar $6. $6 millones más, $100,000 al mes de manutención conyugal y $39,000 al mes de manutención infantil. Sus hijos también recibirían el 1,8% de los ingresos de Slash hasta 2036. Slash se quedó con su colección de guitarras valorada en casi $2 millones. Poco después, Slash se reencontró con alguien de su pasado, Megan Hodes. Se habían conocido en 1989, pero no fue hasta 2015 que volvieron a encontrarse. Esta vez fue diferente. Su relación no era ostentosa ni llamativa. Sus amigos decían que era tranquila, dulce y llena de un amor que había crecido con el tiempo. Slash le enviaba flores todos los meses y mantenían su vida privada alejada de la prensa. Siguen juntos hoy en día y tienen 2 hijos preciosos. Pero mientras Slash encontraba la paz en su vida personal, no se podía decir lo mismo de la banda que lo hizo famoso. Detrás de la música y las chaquetas de cuero Guns N' Roses tenía una historia tan caótica y desenfrenada que sus letras parecían inofensivas. Desde su aparición en escena, no solo batieron récords, sino que rompieron reglas y dejaron un rastro de controversia del que el mundo aún habla. Momentos sumamente polémicos de Guns N' Roses. Guns N' Roses.
No solo hacían ruido en el escenario, construyeron un legado de caos, escándalo e imprudencia descarada que en el mundo actual les habría valido la cancelación una y otra vez. Incluso antes de que su álbum debut cambiara el rock para siempre, ya vivían como leyendas ruidosos, salvajes y completamente descontrolados. Todo comenzó en 1985 con lo que debería haber sido su primera gira. Duff McKagan, el bajista recién llegado de la escena punk de Seattle, ayudó a organizar una serie de conciertos en la costa oeste con los Fastbacks. Pero días antes de partir, Tracy E. Guns y Rob Gardner renunciaron. Con la gira pendiendo de un hilo, Meshan llamó a Slash y Steven Adler. La nueva formación pidió prestado un coche y una furgoneta para su equipo y técnicos y emprendió el viaje. El coche se averió a mitad de camino, así que la banda hizo autostop el resto del trayecto sin equipo y con retraso. Cuando por fin llegaron al local Guerrilla Gardens, tuvieron que pedir prestados instrumentos a los Fastbacks. No les pagaron y los conciertos restantes se cancelaron. Tras bambalinas, Axl Rose y McKagan estaban tan furiosos que arrojaron cerillas encendidas a papeleras llenas de toallas de papel. No hubo incendio, pero estuvo a punto. Aquel desastroso viaje selló su vínculo. Sin ingresos ni contrato discográfico, se mudaron a un local de ensayo estrecho y sin ventanas conocido como Gardner Studio. No tenía baño, solo uno compartido al final del pasillo que rápidamente se convirtió en un pozo negro de sexo, drogas y fiestas interminables. Fue aquí donde compusieron la mayor parte de Appetite for Destruction y Las Caras B. También vendían drogas, se emborrachaban hasta perder el conocimiento y robaban a groupies viviendo con $3,75 al día. Suficiente para galletas en Denny's y una botella de Thunderbird. A veces hacían cola en el Ejército de Salvación o frecuentaban un club gay local con un buffet barato. Entonces llegó el momento que casi lo arruina todo. Una chica de 15 años terminó en Gardner Studio una noche. Según el vago recuerdo de Slash, tuvo relaciones sexuales con Axl en el loft. Enloqueció cuando se le pasaron los efectos de las drogas y la echaron desnuda a las calles de Los Ángeles. Más tarde, acudió a la policía. Cuando llegó la policía de Los Ángeles, Axl se escondió detrás del equipo de la banda. Poco después, la banda fue informada de que los padres de la chica iban a presentar cargos contra Axl y Slash por abuso sexual infantil. La banda se mantuvo discreta y dejó de dar conciertos mientras la situación se calmaba. Finalmente se retiraron los cargos. Dejaron Gardner Studio y se mudaron con Vicky Hamilton, su representante en ese momento. Pero sus hábitos destructivos no cambiaron. De alguna manera, a pesar de su reputación, o quizás precisamente por ella, varias discográficas empezaron a interesarse por ellos. Chrysalis Records les ofreció $400,000. Pero Axl quería más libertad creativa. Aceptó el trato solo si una representante de la discográfica desfilaba desnuda por Sunset Boulevard. Ella se negó. Finalmente Geffen los contrató por un anticipo mucho menor de $75,000. Ese acuerdo también estuvo a punto de fracasar. Horas antes de la reunión para la firma, Axl perdió sus lentes de contacto y se negó a ir hasta encontrarlos. Tras rebuscar entre ropa vieja, los lentes aparecieron en un pantalón, pero Axl no estaba. Finalmente, lo vieron sentado con las piernas cruzadas sobre el bar, completamente absorto en sus pensamientos. A mediados de 1986, con el acuerdo ya cerrado, Geffen empezó a buscar un productor. Paul Stanley, líder de Kiss, se presentó a una reunión, pero lo que vio lo dejó atónito. Izzy Stradlin estaba inconsciente babeando. Slash parecía medio muerto. Axl puso maquetas rudimentarias en una grabadora de casete. Stanley le dio algunas sugerencias sobre la canción Night Rain. Eso bastó para la banda. Más tarde, Slash difundió rumores de que Stanley era gay, rompiendo definitivamente su relación con un lanzallamas. La violencia y el caos eran parte de su sello distintivo. En un concierto en Hollywood, una chica entre el público
roció cerveza y arrojó botellas a la banda. Axel respondió golpeándola con un soporte de micrófono. Resultó que la chica era la novia del también músico Bob Forrest. Tras el concierto, cuando Forrest se enfrentó a Axel entre bastidores, se desató una pelea campal en la que participó un guardia de seguridad. Su fotógrafo recibió una patada en la ingle y un soporte de batería salió volando por los aires. Mientras se mezclaba Appetite en Nueva York, Axel decidió que una canción necesitaba un toque más crudo literalmente. Para Rocket Queen quería añadir sonidos sexuales reales al puente. Adriana Smith, una bailarina que salía con Adler pero estaba enfadada con él, aceptó. Ella y Axel tuvieron relaciones sexuales en la cabina de grabación mientras los ingenieros lo grababan en la oscuridad detrás de un panel. La pista final incluía sus gemidos. Adler no pareció sorprendido. No le dolió que Axel lo hubiera hecho, sino que eligiera a su novia. Cuando finalmente salió Appetite for Destruction, no fue un éxito rotundo. De hecho, fracasó. Las tiendas se negaron a vender la portada original que mostraba a un robot a punto de agredir a una mujer, así que la banda optó por una portada negra con calaveras. Las ventas fueron bajas. MTV no quiso emitir sus vídeos. El álbum debutó en el puesto 182 de la lista Billboard. A ese ritmo, Geffen estaba dispuesto a dar por perdidas sus inversiones, pero Soot, su representante, le rogó a David Geffen que interviniera. Geffen llamó personalmente a MTV. El programa Welcome to the Jungle se emitió solo a las 4 de la mañana. La banda organizó una fiesta para verlo con galletas y leche incluidas. Los vecinos llamaron a la policía. Cuando llegó el sheriff y vio la escena inocente, se encogieron de hombros y se marcharon. El video se hizo viral. MTV lo incluyó en su programación habitual. Le siguió Sweet Child O' Mine. En menos de un año, Appetite alcanzó el número 1. La banda que casi se hunde se convirtió en la más grande del mundo. Mirando atrás, es asombroso lo cerca que estuvieron de echarlo todo a perder. Se pelearon, se metieron en líos legales, insultaron a gigantes de la industria, sabotearon sus propios contratos y traspasaron los límites sin ningún reparo. Pero de alguna manera, esa locura se convirtió en magia. Appetite for Destruction llegó a vender más de 30 millones de copias en todo el mundo. Y Guns N' Roses se convirtió en una de las bandas más icónicas y notorias de la historia. Y tal vez lo más sorprendente es que hicieron todo mal, y aún así lo hicieron bien. Pero Slash ha recorrido un largo camino desde sus días salvajes y llenos de drogas. Ahora pasa la mayor parte del tiempo en casa relajándose y construyendo una hermosa vida con su esposa e hijos. Pero aunque Slash ahora esté asentado, no podemos evitar preguntarnos quién fue el amor de su vida. En una entrevista de 2011 con The Guardian a Slash, se le hizo una pregunta sencilla. ¿Quién fue el gran amor de su vida? No se detuvo ni intentó ser poético. Simplemente dijo, mis hijos. Pero la verdadera historia de la vida amorosa de Slash es un poco más compleja. Porque si se observa con atención, hubo dos mujeres que realmente dejaron huella en él, Perla Ferrar y Megan Hodges. Ambas lo moldearon de maneras diferentes en distintos momentos de su vida y ambas fueron importantes. Perla Ferrar fue la mujer que llegó a su vida durante sus años más desenfrenados. Se conocieron en 1997 y la conexión fue instantánea. Ella era audaz, franca y tan apasionada como él. Juntos disfrutaron de la vida nocturna, pero cuando la relación se volvió seria, también lo fue su vínculo. Se casaron en 2001, tuvieron 2 hijos e intentaron construir algo sólido. Cuando Slash tuvo un susto de salud a los 35 años e ingresó en rehabilitación, Perla estuvo a su lado. Lo apoyó mientras superaba su adicción, enderezaba su vida y aprendía a ser un padre presente. Slash dijo una vez que Perla era una de las personas más fascinantes y leales que jamás había conocido. Con ella no solo encontró el amor, por primera vez encontró estabilidad.
Su matrimonio tuvo sus altibajos, incluyendo un divorcio muy público y complicado. Pero durante más de una década, ella fue su apoyo. Luego está Megan Hayes, la mujer que llegó antes de la fama y regresó después. Slash y Megan se conocieron en 1989, cuando Guns N' Roses aún estaba en ascenso. Hubo química entre ellos en aquel entonces, pero la vida los llevó por caminos diferentes. Años después, tras el fin del matrimonio de Slash, volvieron a encontrarse. Esta vez las cosas eran distintas. El caos había quedado atrás. Las giras, los titulares, la rehabilitación, el divorcio. Todo eso era cosa del pasado. Lo que Megan y Slash construyeron fue algo más tranquilo y sencillo. No buscaban protagonismo ni escándalos. Simplemente vivían, se enviaban mensajes cariñosos, se mandaban flores y cultivaban un amor que no necesitaba ser ostentoso para ser fuerte. Así que cuando Slash dijo que sus hijos eran el gran amor de su vida, no se equivocaba. Pero si de verdad quieres entender su corazón, tienes que fijarte en las dos mujeres que lo ayudaron a forjar su carácter, una que lo ayudó a sobrevivir a la locura y otra que lo ayudó a encontrar la paz después. ¿Cuál de las dos mujeres crees que fue el gran amor de la vida de Slash? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte. Además, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Te encantará